Paloma blanca de la paz, 7 salmos para la prosperidad que nadie te enseñó. 7 salmos para la prosperidad que nadie te enseñó. La primera vez que doña Marisa abrió la Biblia en la página de los salmos, no fue por fe, sino por desesperación. El alquiler estaba atrasado, el refrigerador estaba vacío y el cheque del próximo mes todavía era una promesa lejana. Pasó los dedos por las páginas amarillentas, heredadas de su abuela, hasta que un verso brilló ante sus ojos como un carbón en la oscuridad: El Señor es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23, 1. Pero no fue la tranquilidad de la palabra lo que la hizo detenerse, sino el margen de la página, donde una letra temblorosa, casi borrada, había escrito: repetir 7 veces al amanecer, con un puñado de tierra en la mano izquierda. Marisa no era una mujer de supersticiones. Criada entre misas y novenas, supe que la verdadera fe no dependía de los rituales. Pero esa noche, mientras el viento entraba por las ventanas de madera de su casa en los suburbios, no tuvo fuerzas para ignorar el mensaje. Al amanecer, antes de que el sol derritiera la niebla sobre las colinas, ella estaba agachada en el patio, recogiendo un puñado de tierra húmeda entre sus dedos. Y comenzó a murmurar el salmo, 1, 2 veces, hasta completar 7. No pasó nada. O al menos, nada que ella pudiera ver. Pero esa misma tarde, al regresar del mercado con una bolsa de arroz y frijoles comprada a crédito, encontró un billete de 50 reales doblado en el suelo, como si hubiera caído del cielo. No fue suficiente para pagar las deudas, pero sí para despertar la esperanza. Y entonces Marisa empezó a buscar. Durante los días siguientes, descubrió que no era la única. En el fondo del cajón de un vecino había un papel con el Salmo 112 escrito en negrita, acompañado de la instrucción: escríbelo en un trozo de pan y entiérralo al pie de un árbol frutal. En la barbería de Seu Joao, un cliente contó en voz baja que, después de recitar el Salmo 65 durante 3 noches seguidas con una moneda de plata en la boca, había recibido una oferta de trabajo inesperada. Y en la iglesia, la vieja doña Efigenia, que todos pensaban que era solo una misa diaria bendecida, le susurraba al oído: los salmos no son solo oraciones, niña. Son llaves. Marisa empezó a coleccionar esos secretos como quien colecciona trozos de un mapa. Cada salmo tenía su regla, su misterio. El Salmo 1, por ejemplo, no se podía leer en voz alta, debía escribirse en papel blanco y quemarse mientras se pedía que se abrieran los caminos. El Salmo 91, a su vez, exigía que los viernes se encendiera una vela azul y que por la noche se dejara un recipiente con agua con sal gruesa debajo de la cama. Y el Salmo 121, el que hablaba de la ayuda que viene del Señor, solo funcionaba si se recitaba de espaldas al sol poniente, con los ojos cerrados y las palmas hacia el cielo. Pero había un detalle que nadie le había dicho: los salmos no daban nada gratis. Ellos cargaron. No en dinero, no en sacrificios grandiosos, sino en pequeños intercambios, casi imperceptibles. La primera vez que Marisa usó el Salmo 37 para protegerse de la envidia de un compañero de trabajo, no se dio cuenta de que al día siguiente su planta favorita, una violeta que había estado floreciendo durante años, se marchitó sin motivo alguno. Cuando recitó el Salmo 118 para pasar una entrevista, no se dio cuenta de que, al mismo tiempo, el reloj de pared de la habitación se detenía, como si le hubieran robado el tiempo de alguna parte. Y cuando finalmente usó el Salmo 23 para conseguir el dinero del alquiler, no vio que, en la acera, un pajarito cayó muerto sin ningún depredador a la vista. Solo cuando el párroco la llamó para hablar, Marisa empezó a sospechar. No habló de los salmos, no mencionó los rituales. Él simplemente preguntó, con una calma que le puso la piel de gallina: ¿has notado cómo las cosas a tu alrededor se están secando? Ella no entró en pánico. No en ese momento. Pero esa noche, mientras pasaba los dedos por las páginas de la Biblia, notó algo que no había visto antes: entre los Salmos 72 y 73, casi imperceptiblemente, había una marca de D. Manchado de tierra. Y debajo, escrita con tinta tan clara que solo aparecía cuando la luz le daba bien, una frase: lo que se quita hay que devolverlo. Marisa cerró el libro estremeciéndose. Afuera, el viento aullaba como una advertencia. Se miró las manos, todavía con restos de suciedad bajo las uñas, caminó hasta la cocina, cogió el salero y una vela. No fue superstición. No fue desesperación. Era una deuda. Y ahora sabía que los salmos no eran solo para pedirlos. También debían pagar.
La tierra bajo los pies de Marisa se sintió más ligera esa mañana, como si algo hubiera sido succionado durante la noche. Encendió la vela con una cerilla que chisporroteó durante mucho tiempo, como si se resistiera a hacer su trabajo. La llama parpadeaba, baja y amarilla, mientras vertía una fina línea de sal sobre la estufa fría, formando un círculo que no se cerraba. Un portal no es una prisión, pensó, repitiendo las palabras que una vez había oído, en voz baja, a una mujer que vendía hierbas en el mercado y cuyos ojos eran demasiado claros para ese sol. La sal crujió ligeramente al contacto del calor, como si algo la saboreara. Marisa contuvo la respiración. No se oía más sonido que el del viento arrastrando hojas secas contra la puerta trasera, pero sabía que no estaba sola. El aire olía a polvo y a algo más viejo, como a papel viejo abandonado al aire libre, como a huesos olvidados bajo tierra. Abrió el cajón de los cubiertos y sacó el cuchillo de sierra, el que usaba para cortar pan duro. La hoja era opaca, pero cuando la levantó hacia la luz, vio que no reflejaba nada. Bien, pensó. No era una oferta todavía. Fue solo una advertencia. Afuera, el huerto de naranjos que su abuelo había plantado décadas atrás yacía en silencio. No hay pájaros ni abejas zumbando. Los frutos, antes pesados y dulces, ahora colgaban como piedras cubiertas de piel arrugada. Marisa pasó los dedos por una concha y sintió que se convertía en polvo entre sus dedos. Lo que te llevas, repitió mentalmente, mientras la tierra se adhería a su piel como ceniza. Volvió a entrar, cerró la puerta con cuidado, como si temiera despertar algo. En el armario encima del fregadero guardaba un frasco de cristal oscuro con una etiqueta descolorida, para cuando falle la cosecha. En su interior, una mezcla de semillas secas, clavos de hierro y un trozo de hueso tan pequeño que podría ser de pájaro o de niño. Su madre se lo había dejado, junto con una nota: no preguntes de dónde viene. Úsalo solo si no hay otra opción. Marisa destapó la botella. El olor que se escapaba era el de algo podrido y algo que nunca se pudriría. Vertió la mitad del contenido en el círculo de sal y observó cómo los granos se movían solos, como arrastrados por una corriente invisible. La vela se apagó con un silbido húmedo. Silencio. Luego, un sonido de rasguño en la pared detrás de ella. Lentamente, como clavos que crecen contra la madera. Marisa no se dio vuelta. Sabía que ya no era una cuestión de fe, sino de negociación. Sé lo que debo, dijo, y su voz no tembló. Pero no es solo mío. El rasguño cesó. El aire se volvió más denso, como si alguien hubiera exhalado justo al lado de su cuello. Sintió el peso de una mirada que venía de ningún lugar al que sus ojos pudieran llegar. Comiste del huerto, susurró una voz que no era voz, sino el sonido de raíces rompiéndose. Enterraste lo que no era tuyo. Cosechaste lo que no sembraste. Marisa tragó. Recordó el día en que, a los 12 años, enterró la muñeca de trapo de su hermana menor en el patio trasero, después de que la niña muriera de fiebre. Recordó las naranjas que le había robado a su vecino cuando le atacó el hambre. Recordó al hombre que había encontrado tirado en la carretera, con el bolso lleno de monedas, y que no había llamado a nadie. Lo sé, repitió. Pero no es solo mío. Tomó el cuchillo y se cortó la palma izquierda. La sangre cayó dentro del círculo, oscura y espesa, y donde tocó la sal se convirtió en una costra negra. El rascado ha vuelto, ahora más rápido, como si algo estuviera bajo control. Atravesando las paredes. La tierra tiene hambre, dijo la voz. Y tú eres parte de ello. Marisa no respondió. En lugar de eso, tomó el frasco y vertió el resto sobre la herida. El hueso, las semillas, el hierro, todo se pegó a su piel como una segunda costra. Sintió que el suelo temblaba ligeramente, como si algo muy grande estuviera dando vueltas mientras dormía. Cuando miró hacia abajo, vio brotes delgados y pálidos que emergían de entre las tablas del suelo y se enroscaban alrededor de sus tobillos. No dolieron. Simplemente se apretaron, como abrazos. Afuera, el viento cesó. Y entonces, una a una, las ramas de los naranjos empezaron a temblar, no por el viento, sino por algo que las tiraba desde abajo. La fruta tierna cayó al suelo con un ruido sordo, intacta, pesada, y el aroma dulce y agrio llenó el aire como una promesa. Marisa cerró los ojos. Sabía que cuando los abriera, su mano quedaría marcada.
Y que, debajo de la tierra, algo se habría alimentado. Pero también sabía que la próxima vez el precio sería más alto.